Quiero saludar a nuestra entrevista del día de hoy. Hoy nos acompaña aquí en piso la licenciada Viviana Mumbach. Ella es psicóloga especialista en duelo gestacional, peri y neonatal. Además, es propulsora de Código Mariposa Paraguay y fundadora de Mamis en Duelo Paraguay. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder tenerte aquí en nuestro estudio. Muy buenas tardes, Romina. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio y por poder visibilizar este tema que muchas veces hasta se siente un poco invisible, el de las muertes gestacionales peri y neonatales. Justamente sobre ese tema queremos conversar el día de hoy, licenciada. Queremos que nos comentes acerca de este proyecto. Es un proyecto de ley, ¿verdad?, que establece permisos por duelo parental y humaniza la pérdida maternal, que esto ya fue analizado en una audiencia pública en el Congreso, tengo entendido. Así mismo, Romina. Hace unas 2 semanas atrás estuvimos haciendo la audiencia pública para el proyecto de ley de duelos parentales y otros permisos parentales, donde justamente tratamos de alcanzar una ley más que necesaria por los vacíos legales que hoy, lastimosamente, tiene Paraguay en sus legislaciones, especialmente cuando hablamos de estas muertes gestacionales, peri y neonatales. Entonces, este proyecto básicamente, Romina, basa en 3 puntos fundamentales. El primer punto, que habla de que cada madre, cada padre que lastimosamente va a experimentar la muerte de su bebé, ya sea en etapa gestacional o en etapa neonatal, tenga una cobertura digna con respecto a los reposos parentales. Porque hoy en día la legislación no cubre estas muertes. Entonces, cuando hablamos de muertes tan tempranas, estamos hablando de necesidades especiales también. Hoy, Romina, la ley habla de que una madre que pierda a su bebé en etapa gestacional avanzada, supongamos en las últimas semanas de gestación o poco tiempo después de nacer, esta mamá, como si nada, a los 10 días, 10 días, tiene que estar volviendo al trabajo porque la ley no ampara sus necesidades físicas. La ley se olvida de que esta es una mamá puérpera cuyo cuerpo, y no solamente cuerpo, sino que también sus emociones, están y necesitan una fase de recuperación. Entonces son casos especiales, son casos diferentes, y el proyecto de ley lo que avala es la necesidad de cambiar y de justamente agregar días, reposos, que tengan que ver con las necesidades reales, tanto físicas como emocionales, de estas mamás. Esto ahora, lo que se analizó en esta audiencia pública, licenciada, ya hay un proyecto que se estipula o que dispone cuántos días podría necesitar una mamá. Y te consulto, ¿también para el padre? También para el padre, ¿cuántos días podría necesitar el papá o la mamá en este caso de pérdida? Sí, cuando hablamos del papá, estamos hablando, lo que nosotras solicitamos son 14 días para el papá. Cuando hablamos de muertes tempranas en las mamás, en las mujeres que están iniciando recién su embarazo, hablamos desde el momento en que estas mamis se enteran que están embarazadas hasta la semana número 18. Estamos hablando de que nosotras pedimos 14 días corridos de permiso. ¿Para qué? Para que haya una mínima elaboración. 14 días sigue siendo muy poco tiempo, pero estamos hablando del cumplimiento mínimo para poder elaborar y aceptar la muerte de este bebé. Cuando hablamos de muertes intermedias, nosotros solicitamos, hablando de muertes intermedias, refiriéndonos desde la semana número 29 hasta la semana número 22, 19 hasta la 28, perdón, estamos hablando de muertes intermedias, pedimos 8 semanas. Pedimos, 4 semanas. Sería un mes. Sería un mes, 4 semanas corridas. Entonces, cuando hablamos de muertes tardías y de muertes neonatales, ahí sí pedimos 8 semanas, que serían 2 meses. De nuevo, Romina, estoy diciendo que es lo mínimo de lo mínimo que se puede requerir para hablar del inicio de un proceso de duelo que lastimosamente va a ser largo, pero lo mínimo estamos solicitando como una forma de dignificar las necesidades reales, tanto de mamá como de papá, que acaban de perder un bebé. Acá también mencionaste, licenciada, que ya integra lo que sería un aborto espontáneo, por ejemplo. Sí. También ya se incluye, ¿verdad? Todo tipo de muertes. O sea, cuando hablamos de muertes gestacionales, estamos hablando desde el momento en que esta mamá se entera que está embarazada, si pierde al día siguiente, ya entra dentro de este proyecto de ley. Y mencionaste al inicio, Licen, que esto, ¿cómo actualmente lo está abarcando nuestro país? Te da un reposo tu doctor, ¿verdad? Y
se ponen el reposo, por decirte, por aborto espontáneo o generalmente ponen otro nombre, ¿verdad? Sí. También porque muchas veces también pasa por la delicadeza del tema, que quizás la propia mamá no quiere que figure eso, ¿verdad? Entonces ponen Claro. otra dolencia por la cual se ausenta el trabajo, Sí. me imagino. Lo que pasa, Romina, hoy en día es así tal cual vos lo estás marcando en este momento. Cuando una mujer pierde un embarazo, como la ley no especifica cuántos días de reposo le toca a una mujer que perdió su embarazo en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre o después de haber nacido, y dependiendo mucho de en qué condiciones emocionales se encuentra esta mamá, los médicos van tratando de considerar, bueno, de acuerdo a lo que estoy viendo en esta mamá, cómo está emocionalmente, qué puedo poner en su certificado de reposo para poder justificar los días que considero que esta mamá podría tener. Son vacíos legales que muchas veces hace que los profesionales tengan que escribir en estos reposos complicaciones en la cesárea, complicaciones médicas, infecciones, etcétera, para prolongar, entendiendo que esta mamá no está en condiciones emocionales ni físicas de volver a un trabajo cuando la ley así lo requiere. Licenciada, y me imagino al día de hoy, después de una pérdida, el tener que volver al trabajo y las preguntas, ¿verdad?, ante los compañeros, qué tal están, y hacer como si nada pasó y seguir trabajando y seguir tu día a día. Este proyecto de ley también incluye un acompañamiento psicológico para la mami o para el papi. Así mismo, Romina. Este proyecto de ley que nosotras presentamos es un proyecto muy abarcativo, porque inicia en realidad desde cómo se debe dar una noticia de muerte, cómo preparar a los profesionales de la salud, cosa que todavía hoy Paraguay y la gran mayoría de los países latinoamericanos, debo decir, no es una realidad que solo ocurre acá en Paraguay, lastimosamente, no están preparados personal de salud para poder dar un abordaje empático. Por eso el segundo punto de esta ley es la implementación del Código Mariposa. Código Mariposa, Romina, es un protocolo humanizado. Paraguay, si bien cuenta con protocolos, estos protocolos se basan solo en las necesidades físicas de esta mamá, no así en las necesidades emocionales. El Código Mariposa y este proyecto de ley lo que habla es que hay que cuidar la salud mental, hay que dar un buen abordaje cuando un bebé muere, desde cómo se le da el diagnóstico, cómo se entrega el cuerpo de este bebé para no añadir más trauma, para que estos traumas añadidos no resten funcionalidad en el proceso de duelo de esta mamá. Entonces, este proyecto de ley abarca desde cómo se debe dar la noticia y todo el acompañamiento que esta mamá va a necesitar hasta su alta emocional. Entonces hablamos de asesorías en lactancia en duelo, hablamos de asesoría de intervenciones de profesionales de salud mental, especialistas en duelo gestacional, peri y neonatal en todos los hospitales materno-infantiles y generales, donde se van a seguir dando lastimosamente estas muertes en el cumplimiento de la ley 5833/17, que el Paraguay cuenta de una forma pionera en Latinoamérica, y tantos otros puntos que sí marcan una diferencia en el proceso de duelo de una mamá. Licenciada, mencionaste hace rato también cómo lo están abordando otros países de la región. Hay algunos, te consulto acá, nuestros vecinos, Argentina, Brasil, Uruguay, ¿tienen una ley similar a la nuestra o que ya esté en proceso? Sí, te cuento, Romina, que todos los países de Latinoamérica estamos luchando por nuestras leyes. Hay países como Chile, por ejemplo, que sí ya tiene la ley de mortinato, hay leyes de Colombia, por ejemplo, que sí ya tiene una ley donde hay un abarcamiento de programas y de protocolos humanizados, pero todavía la gran mayoría de los países en Latinoamérica seguimos luchando por conseguir leyes que sean bien abarcativas y que cubran todas las necesidades. De Paraguay, esta sería la segunda ley, porque tenemos una ley, la que te mencioné, la ley 5833/17, que es la ley, por ejemplo, que le da una identidad a un bebé que muere incluso en la panza. Esa fue una ley pionera que otros países de Latinoamérica prestaron para poder copiar y hacer leyes similares. Entonces ahora estamos... Esa ley estuvo vigente desde el 2017. Sí. Lastimosamente muy desconocida, muy poco conocida, porque me ha tocado en cada una de las capacitaciones que estoy dando en materno-infantil por materno-infantil en todos los hospitales, no conocen la ley. Yo particularmente no conocía, licenciada. Sí. Y esta es una ley tan importante, Romina,
¿Por qué? Porque ayuda muchísimo al proceso de duelo. En esta ley habla de que todos los cuerpos deben ser entregados a los papás, todos los cuerpos independientes. Darle una identidad. Claro, poder darle una identidad, poder ponerle un nombre, un apellido. ¿Para qué? Para validar la existencia. ¿Para qué? Para vivir un proceso de duelo. Todos estos elementos ayudan a que los duelos no se complejicen y estos papás y estas mamás puedan volver a la funcionalidad lo más rápido posible. Y también el tercer punto de esa ley 5833/17 habla de generar estadísticas reales. ¿Por qué? Porque aún hoy, como esta ley todavía no está siendo aplicada realmente, verazmente o en un 100%, Paraguay no cuenta con estadísticas reales. Recién se evidencian o se estadifican las muertes desde las 23 semanas para adelante. Todas las demás muertes son invisibles. Si son invisibles, no existen. Si no existen, no hay ni programas de prevención, ni programas de investigación. Por ende, la realidad tampoco puede cambiar. Esta ley que nosotros presentamos obliga a todos los hospitales materno-infantiles públicos y privados a generar estadísticas reales, a entregar certificados de defunción para que esta ley pueda ser real y a partir de la verificación de estas estadísticas reales también comiencen a haber programas de prevención, programas de investigación y cambios en los protocolos en general. Licenciada, en tu lobby, por decirlo así, con este proyecto, ¿qué te dicen los profesionales también de la salud, los ginecobstetras, los pediatras? Sí. ¿Qué opinan al respecto? También me imagino, quiero creer que están muy de acuerdo con este proyecto. Vos sabes, Romina, que yo tengo una muy buena experiencia. Hace 2 años y medio que yo estoy haciendo capacitaciones a prácticamente el 80% de los hospitales materno-infantiles ya de Asunción y el área central y también del interior del país. Hasta ahora, en todos los hospitales que he podido alcanzar, donde hemos podido trabajar sobre la dignificación, sobre la humanización, sobre las necesidades, nunca he tenido una experiencia mala. Siempre he tenido experiencias con los profesionales donde ellos se dan cuenta y dimensionan por primera vez quizás, porque en su formación nunca trabajaron en cómo se da una noticia de muerte, cómo se entrega un cuerpo, porque Romina, hoy la realidad es que en la gran mayoría que todavía no aplica Código Mariposa, porque hay hospitales que sí ya lo están haciendo. Hay hospitales acá de nuestro país que ya lo aplican. Hay hospitales en Paraguay que ya, por ejemplo, el IPS, por ejemplo, es uno que está generando en un 90% lo que es la activación del Código Mariposa. El Hospital Regional de Luque, que es el hospital modelo, porque aplica en un 100% lo que es Código Mariposa. El Hospital Materno Infantil General de San Lorenzo, el Hospital de Ñemby, el Hospital de Itá, el Hospital de Itagua, o sea, grandes y hospitales de referencia, la Cruz Roja, que también prontamente estamos por alcanzar ese 100% de la activación del Código Mariposa con la apertura de la segunda sala de despedida en Paraguay. Recordarnos para la gente que está viendo el programa, ya lo mencionaste al inicio, licenciada, pero me gustaría que nos comentes otra vez, ¿qué incluía el Código Mariposa? El Código Mariposa incluye el abordaje desde cómo dar un diagnóstico de muerte de una forma empática, de una forma humanizada, hasta la salida de ese hospital materno-infantil de esta mamá que lastimosamente va a salir con los brazos vacíos. Incluye un montón de puntos, 8 para ser específicas, Romina, desde la entrega digna, porque en ese punto me quiero detener un ratito nada más porque es muy importante. Hoy la realidad es que en la gran mayoría de los hospitales que no tienen activado el código, los bebés que mueren en etapas muy tempranas son entregados, presentados a sus papás de formas totalmente indignas y deshumanizadas. Son entregados en frascos de vidrio, frascos de Nescafé. Los profesionales le dicen, papá, búscanos un tupper, búscanos un frasco, tráenos una cajita que encuentres por ahí. Y de esa forma es entregar el cuerpo sin limpiar, sin higienizar, sin vestir, sin humanizar a ese bebé. Esa suma de trauma innecesaria va generando mayores complejizaciones en el duelo de este papá, de esta mamá. Código Mariposa dice que ningún bebé, ninguno, debe ser presentado de una forma indigna, ninguno. A pesar del tamaño que este bebé tiene, debe ser presentado de una forma humanizada, de una forma dignificada, como para que estos papás puedan elaborar su proceso en base a una despedida digna, a un recibimiento digno. Entonces, Código Mariposa es un protocolo que trata de cubrir todas las necesidades emocionales de esta mamá y de este papá en duelo.
Licenciada, ¿ustedes se reunieron o pudieron conversar con la gente del Ministerio de Trabajo? Sí, nosotros estamos trabajando, o sea, trabajamos en una mesa interdisciplinaria y multi-institucional. Entonces estuvimos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud y con los grandes hospitales materno-infantiles, con el área de la parte socioeconómica también, reposos de IPS. Estuvimos tratando de trabajar muy en común con todas las instituciones que van a formar parte ya del desarrollo de la ley. Así que seguimos en eso porque vamos a ir a modificaciones ahora de 2 puntos más y también vamos a trabajar con el MEC para poder... Justamente te iba a consultar por último, licenciada, ¿cómo continúa este? Hace 2 semanas se reunieron y ahora ¿cuál sería el proceso para luego tratarlo en Cámara de Diputados, ¿verdad? Ahora, Romina, vamos a seguir trabajando con la diputada Rocío Vallejos y con varias instituciones más para poder ingresar 2 puntos más donde sea también obligatorio que desde la parte de formación ya estén protocolos humanizados, código mariposa, como parte ya del currículum de los profesionales, de la parte curricular de los profesionales de todas las áreas de salud que van a tener intervención y también para la justificación del presupuesto. Una vez que se logre acomodar estos 2 puntos, insertar a todo lo que ya hemos presentado como proyecto, esto pasa nuevamente a diputados para que ya haya simplemente votación. Y si logramos los votos, pasa a senadores. Y si los senadores votan, ya se convierte en una ley. Licenciada, para las personas que están viendo ahora el programa, me gustaría que si podés brindarnos algún número de teléfono, alguna red social donde madres, padres puedan encontrar información al respecto y también profesionales mismos, ¿verdad? De la salud, así mismo. En todas las redes estamos como Mamis en Duelo Paraguay y mi número personal es el 0985-761-971. En esta organización que tenemos como Mamis en Duelo Paraguay brindamos talleres, brindamos círculos, brindamos grupo de apoyo, brindamos capacitación a los profesionales de la salud que tienen abordaje cuando existen los diagnósticos de muerte gestacional perineonatal, todo totalmente de forma gratuita. También entregamos las cajitas del recuerdo, que forma parte de lo que es Código Mariposa, que implica que toda mamá que salga con el vientre vacío, con el corazón roto, con los brazos vacíos que pesan toneladas, por lo menos tengan esta cajita que tiene que ver con la recolección de recuerdos, de todos los recuerdos que se pudo formar en esos hospitales con respecto a su bebé. ¿Algo más que quieras agregar, licenciada? Muchísimas gracias, solamente agradecer y comentar que este es un cambio que se debe lograr en Paraguay porque hay una realidad que no cambia, la realidad de las madres y los padres en duelo que necesitan elaborar duelos sanos y saludables donde desde el inicio, desde la entrega del diagnóstico hasta salir de ese hospital, todo va a cobrar significancia en el proceso de duelo. Entonces, esperemos que la próxima vez que conversemos, licenciada, ya sea porque este proyecto fue aprobado tanto en diputados como en senadores, que ya esté vigente. Que hablemos de estadísticas y demás. Que así sea, Romina. Muchísimas gracias, licenciada.